Buenos días, buenas tardes para los quienes nos vienen acompañando de diferentes lugares de nuestra región y también de otras latitudes. Voy viendo cómo mientras pasamos de una sala de espera a la sala de presencial o amplia, por decirlo de una manera, cómo va aumentando los números de las personas que se han ido registrando. Y llegamos a 100 y a 100 en el primer minuto, así que definitivamente estamos bastante contentos, contentas de que nos puedan acompañar en este webinar, que es un webinar interdisciplinar, digamos en el buen sentido de la palabra, donde vamos a poder compartir experiencias, reflexiones y, por qué no, también algunos compromisos o recomendaciones relacionados a este vínculo del juego y la salud. Nosotros en este webinar lo hemos llamado el juego como parte de la salud integral en la primera infancia. Y obviamente es un diálogo con expertos, expertas, doctoras, de doctores, y obviamente también parte de nuestros amigos ya aliados de la Fundación Francesco Tonucci. El día de hoy, en todo caso, estaremos compartiendo en el marco de la campaña Yo Salgo a Jugar, que como saben busca garantizar que el juego sea parte de las políticas públicas integrales a la atención a nuestra infancia, ¿no? Principalmente a la infancia, pero también a la adolescencia. Para iniciar este webinar, bueno, primero mi nombre es Alfonso Gutiérrez, soy miembro también del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes de la OEA, pero le doy la palabra a nuestra directora general, María Julia Garcete, para que pueda hacer las bienvenidas del caso. María Julia. Muchísimas gracias, Alfonso. Es realmente para mí un honor y siempre me emociona mucho cuando nos toca este tipo de webinar, este tipo de intercambio con personas tan valiosas y que tan comprometidas con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en esta oportunidad, este webinar que reúne a Julieta Rossi, a Catalina Poblete, al doctor Juan Gil y a nuestros queridos aliados de la Asociación Tonucci de las Américas y de la red de ciudades amigas de la infancia, ciudades de los niños y de las niñas, Lorena Morachino y Francesco Tonucci. Este encuentro es parte de la campaña que estamos emprendiendo juntos nuestras organizaciones, que es Yo Salgo a Jugar. Y en el anterior encuentro había quedado pendiente el interés de este auditorio que hoy otra vez nos acompaña y tenía que ver justamente con el juego y la salud y experiencias también de juego en espacios como hospitales y espacios de salud. Entonces, como les decía, es para mí un gusto, un honor darles la bienvenida a este espacio, agradecerles por su tiempo, por su colaboración siempre tan oportuna y también traer una idea que tiene que ver con este tema que fuera compartida la semana pasada, el jueves 7 y el viernes 8 de noviembre. En Colombia nos convocaron a una conferencia ministerial mundial para abordar el tema de la erradicación de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y también fue momento de reflexionar sobre el juego, sobre las artes, sobre las expresiones culturales. Y creo que más que nunca hace sentido este encuentro y que podamos también relacionar este tema del juego como una necesidad de generar más entornos saludables y en la medida que tengamos más entornos saludables para los niños, obviamente disminuir, erradicar esa violencia hacia ellos y ellas. Y hablando con Alfonso, nos preguntábamos si el negarle espacio a los niños para sus juegos no sería también una parte de violencia. Y bueno,
también desde esa mirada me sumo al auditorio y a escucharles a ustedes. Sean muy bienvenidos. Ya les dejo en compañía de Lorena, Alfonso y Francesco. Muchas gracias. Gracias, María Julia. Sí, y también recordar, ¿no? Que también hace poco tuvimos el Congreso Panamericano, que también fue en El Salvador, donde se juntaron también representantes de las altas autoridades de infancia de nuestra querida América, donde también el tema del juego fue parte también de la agenda pública, donde muchos estados mostraron también iniciativas relacionadas al juego, con lo cual también nos da cuenta de que hay un camino andado, hay iniciativas y habría que pensar o autointerpelarnos también, ver qué tan integradoras o intersectoriales también son, ¿no? Que es un poco parte del panel y un poco también atender qué situaciones, qué problemáticas también estamos observando en nuestras infancias relacionados también al acceso pleno del derecho al juego, ¿no? Y un poco creo que la mejor voz para poder hablarnos de esta línea de trabajo, de intervención, es obviamente el maestro Francesco Tonucci, ¿no? Francesco, somos todo. Muchas, muchas gracias Alfonso, gracias María Julia, gracias a todas y todos que están participando. Mi papel hoy no es tanto dar una conferencia, porque ya presentamos este proyecto al lanzamiento de la campaña, sino solo introducir y provocar la participación de la categoría de los pediatras. Y quiero empezar con dos documentos, dos citaciones, una argentina de los años 30 y una francesa del 25 de octubre de este año, es decir, el otro día. En los años 30, Luis Borges escribía esta definición de juego. Todo es juego para los niños. Juego y descubrimiento gozoso. Prueban y ensayan todas las variedades del mundo, los desniveles, los colores, los árboles, los objetos fabricados y naturales, los animales, la tierra, el fuego, el aire, el agua. Juegan tanto que juegan a jugar. Juegan a emprender juegos que se van en puros preparativos y que nunca se cumplen porque una nueva felicidad lo distrae. Creo que es una definición que merece un análisis palabra por palabra y por mucho tiempo dedicado. Paso a la segunda documento que producido por el Alto Consejo de la Familia de Francia hace pocos días, un documento oficial, público, que dice el tiempo de permanencia en espacios públicos sin el acompañamiento de un adulto para jugar al aire libre ha disminuido en favor de espacios privados, cerrados y actividades limitadas y sedentarias. Y en otro paso dice, esto aumenta el riesgo de obesidad, diabetes, alergias, asma, miopía, problemas cardiovasculares, estrés y reducción de las habilidades de interacción social. No logran desarrollar las habilidades sociales y emocionales que son esenciales para un desarrollo equilibrado. Por lo cual, de un lado tenemos una descripción del juego como debería ser el juego o como debe ser el juego, como era el juego, cuando el juego era competencia de niños y nada más. No habían industrias, no habían empresas que se ocupaban de juguetes, no había obras públicas para favorecer el juego de los niños en la ciudad, no había instrumentos para entretener a los niños en casa, como las pantallas de todo tipo, de la televisión hasta el celular. La calle era el lugar del juego.
y era el lugar donde se vivía una experiencia única, que no se parecía ni a la experiencia familiar ni a la experiencia escolar. Era otra cosa y tenía un valor educativo enorme. Educativo en el sentido propio del término, de evolución, de desarrollo. Valor educativo sobre el piano cognitivo, porque permitía descubrir cosas con sus propias capacidades. Es jugando que seguro se aprende más que estudiando. Yo de esto me asumo toda la responsabilidad. Creo que se pueda demostrar, y no es un caso si Einstein, que algo sabía de investigación y de ciencia, decía que el juego es la forma más alta de investigación. Era la experiencia del encuentro con el obstáculo, con el riesgo. Y la investigación, el descubrimiento, la elaboración de estrategias para superarlo. Obstáculos que crecían con el crecer de las competencias. De los primeros años se salía a los 4 años, a los 3 años, y se encontraban problemas y se solucionaban problemas a esta edad. Y existía la relación con las normas que la familia ponía, con el respeto de las normas o la transgresión de las normas, con la elaboración de un sentido moral que era exactamente estar dentro o estar fuera de las normas. Y todo esto era posible porque la persona que nunca era presente en esta experiencia lúdica eran justamente los padres. Por lo cual los padres eran los que daban las normas, los que controlaban, pero indirectamente. Y yo siempre me gusta citar la experiencia de cuando un niño demuestra de haber llegado a ser puntual. Es un traguardo, es un objetivo muy importante, porque significa que es capaz de asumir un compromiso, de respetar un prometido. Y esto es mucho. Y esto puede hacerlo un niño de 5 años, de 7 años, si tiene la posibilidad de vivir esta doble experiencia de la obediencia o de la transgresión. En esta experiencia de juego libre se puede descubrir sí mismo, verse como uno es, cosa muy complicada hacerlo dentro de casa y dentro de la escuela, así como conocer el otro. Se descubren las diversidades, a empezar de la diversidad de edad, los mayores, los menores, cómo estar con los unos y con los otros, y la diversidad de género, qué es este misterio de las mujeres para nosotros, niños, hombres, y qué es el hombre para las mujeres, el descubrimiento de una sexualidad infantil. Todo esto ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido el tiempo libre? Y los niños viven todo el tiempo frente y dependiendo de un adulto, que sean los padres, que lo acompañen en cualquier sitio, dejándolo a otros adultos que asumen la responsabilidad. Por lo cual el niño no es más responsable nunca y de nada. No tiene que responder de nada. Es evidente que todo empieza mucho más tarde. No tiene gradualidad, no tiene aprendizaje. Pasan de la total dependencia a la total autonomía. Y esto es muy peligroso. Naturalmente, todo esto significa que
o aceptamos esta situación actual, muy peligrosa, de la cual tenemos informaciones siempre más claras y definidas, de cómo el pasaje de la infancia a la adolescencia es un pasaje de gran peligro, de gran problemas, que los adolescentes no tienen instrumentos para enfrentarse. Es evidente que en el momento que las familias, y este momento ha ocurrido algo como 30 años antes, 40 años antes máximo, cuando las familias decidieron que los hijos no podían salir solos, han tenido que inventar maneras para entretenerlos en casa. Y allí, naturalmente, como siempre, cuando hay una necesidad, el mundo del comercio, de la producción comercial, se mueve y nace un mercado. Antes nació el mercado de los juguetes, riquísimo. Y después de todos los instrumentos para entretener niños en su casa, de la televisión a los videojuegos. Y ahora la última etapa con los instrumentos electrónicos, con los dispositivos electrónicos. Es evidente que todo esto permite un diagnóstico muy preocupado de parte del mundo de la salud. Leí el documento francés que daba un listado de todo lo que puede ocurrir y que está ocurriendo a los niños y que tiene expresiones mucho más graves y dramáticas, hasta dramáticas, en la adolescencia. Porque hoy a todo lo que ya se sabía sobre la visión, la obesidad, el problema de disturbios de atención y tal, se han sumado los nuevos peligros que lleva consigo un uso precoz del celular, del móvil, que se pone en mano a niños de pocos meses para entretenerlos, porque estos instrumentos tienen adentro todo el mundo, empezando de canciones para niños de pocos meses, cartones muy pequeños y acompañando el crecimiento de los niños con canciones, con documentos. El tema es que un niño, con la sorpresa, la maravilla, el orgullo de sus padres, empieza a manejar este instrumento muy rápidamente. Y es difícil que los adultos se den cuenta cuánto, porque para nosotros ha sido muy complicado. Por lo menos, bueno, yo soy de otra generación, pero para mí fue muy complicado adaptarme a este instrumento milagroso y diabólico. Por un niño no, porque un niño es curioso. Y estos instrumentos son tan sofisticados que solo necesitan curiosidad. Si es curioso puede descubrir todo. Y adentro de un móvil, adentro de un celular, hay el mundo entero. Puede encontrar lo bueno y lo malo, puede encontrar violencia sexual, puede encontrar todo lo del mundo de la sexualidad perversa, puede encontrar maneras para construirte un arma o encontrar droga y puede acompañarte hasta el suicidio, que es casi difícil decirlo por lo dramático que es, pero es así. Y tenemos frecuentemente noticias de adolescentes que llegan a suicidarse siguiendo un programa de su computador, de su... bueno, esto es el mundo con el cual estamos enfrentándonos.
todos los países están tomando decisiones, porque claro, esto está revelándose muy claro para todos. Y los países están tomando decisiones para limitar el uso de estos aparatos electrónicos. Dan informaciones, dan prohibiciones, no se pueden llevar a la escuela, no se puede utilizar dentro de las escuelas, se aconseja a las familias de tener cuidado, a no darlo en mano y tal, y tal, y tal. Pensamos que todo esto no es suficiente. Como siempre, las medidas negativas, las prohibiciones, son necesarias, probablemente es correcto informar a las familias de los peligros, pero no pensamos que prohibiéndolo resolvemos el problema. Lo intentamos con la televisión y algunas familias virtuosas, como se consideraban entonces, no compraban televisión, no tenían en casa la televisión por respeto de la educación de los hijos. Y los hijos iban a ver la televisión en casa de los amigos. Por lo cual, solo actitudes de prohibición no son suficientes. Nosotros estamos proponiendo con la campaña una propuesta positiva. Una propuesta positiva es decir, que los niños tengan amigos antes que tener móviles. Un amigo siempre será mejor de un móvil. ¿Y cómo entran los pediatras en todo esto? Los pediatras entran en todo esto porque yo creo que son uno de las pocas de los pocos profesionales que hoy tienen poder con los padres que tengan niños pequeños. Desde el nacimiento hasta la adolescencia, el pediatra puede decir cosas. No significa que siempre los padres lo escuchan, pero puede. Así como puede, como interviene para la comida, para las vacunas, para proteger a los adolescentes, puede entrar en este momento tópico y crítico que estamos viviendo. Por lo cual esto que yo estoy terminando quiere ser un llamado a la responsabilidad de los pediatras por la salvación de la infancia. Nada menos. Sois probablemente los que más pueden, no digo los únicos. Tenemos que involucrar las ciudades, tenemos que involucrar directamente las familias, tenemos que involucrar las escuelas, pero los pediatras tienen un poder que las otras entidades educativas hoy no tienen, lamentablemente, pero no lo tienen. Yo pido con esto, dando la palabra a nuestros invitados, que de nuevo agradezco por su presencia, yo pido una receta nueva, que vosotros en vuestras comunidades científicas y profesionales proponéis a vuestros colegas de dar una nueva receta, donde se escribe receta para vuestro niño de 2 años, 3 años, 4 años, 6 años, pero pronto, lo más pronto posible, 2 horas al día fuera de casa, sin padres, desde muy pequeños, para conocer el barrio, para explorar el ambiente y para jugar con sus amigos. Yo creo que esto puede ser lo que salva a los niños. Naturalmente, repito, sobre esta invitación fuerte del mundo pediátrico, tenemos que hacer un acompañamiento de parte de las ciudades que se hacen cargo del espacio público, reconociendo, como dicen los amigos y los administradores de Pontevedra, nuestra ciudad líder sobre la movilidad urbana, como dicen, el espacio público es un derecho
de ciudadanía a nivel de la salud pública y de la educación. Y nosotros compartimos esto. Y por esto yo os invito a enfrentarme y a evaluar con nosotros cómo poder dar seguimiento a este desafío a favor de la infancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesco, por esta introducción. De hecho, lo bueno de también contar con Francesco es que él tiene su alter ego, ¿no? Su otra versión de él mismo, donde también nos da cuenta de información relacionada también a esto que es tan sensible, la importancia del juego, ¿no? De repente, mientras vamos haciendo la introducción a los pediatras, que finalmente son los que nos acompañan ahora, y también doctores, psiquiatras también relacionados al mundo infantil, le pido a nuestras compañeras también de la red que nos puedan ir pasando esos mensajes que también el otro Francesco siempre nos sugiere, que son estas viñetas, ¿no? Frato, ahora hablemos de Frato, él siempre nos va acompañando en ese transcurso, en esta trayectoria para recordarnos la importancia efectivamente del juego y que están relacionados también a todas estas frases que él nos ha ido mencionando, ¿no? Mientras vamos observando las viñetas, si me permiten, yo voy comentando o presentando a las personas que forman parte ahora, que nos vamos a poder escucharles, ¿no? En este diálogo interdisciplinar. Contamos con la doctora Julieta Rossi, que ella es médica de la Sociedad Argentina de Pediatría Social. Muchas gracias, Julieta, por estar con nosotros. También a la doctora Catalina Poblete, ella es psiquiatra infantil de la Universidad de Chile. Y tenemos también el gusto de contar con el doctor Juan Gil, médico representante de la Sociedad de Pediatras de Pediatría Social también de España. Gracias por estar ahí con nosotros. Y de repente, la primera pregunta que nace, que Francesco más o menos ya nos ha ido mencionando y que nos encantaría escucharles, de repente siguiendo el orden con que las he presentado, es la importancia del juego en la salud infantil. Me parece que esa es una pregunta importantísima de inicio para esta primera parte del diálogo. Julieta, te Bueno, escuchamos. buenos días a todos. Agradecerle a María Julia, a Alfonso, en nombre del Instituto Interamericano del Niño, agradecerle a Lorena Morachimo, agradecerle al profesor Francesco Tonucci. Para mí realmente es un honor estar en esta mesa. Agradecerle también a Paula Querido, directora de la Fundación Francesco Tonucci de Argentina. Agradecer también a los colegas, al doctor Gil, a la doctora Paulete de España y de Chile, por estar compartiendo y permitirme compartir con ustedes este espacio en el día de hoy. Como lo dijiste anteriormente, Alfonso, yo soy pediatra y epidemióloga, pero antes fui hija y fui madre, por lo tanto he jugado con mis padres y he jugado con mis hijas. Entonces, pero no deja de interpelarme la profesión, ¿no? Como dije, soy epidemióloga, por lo tanto, ante cualquier cuestión me gusta ir al dato, ¿no? Que a esto también lo he escuchado a Francesco, hay que hablar con datos, mostrar datos como para convencer, porque si nosotros queremos en realidad convencer a los padres de que el juego es importante, y después hablaremos del juego en sí mismo, me parece importante relevar o retomar algunos datos que quiero compartirles. Aquí en Argentina, y esto sucede también en el mundo, desde el año 2008 hasta el año 2023 es algo difícil acceder aquí a datos cualitativos, a los datos cuantitativos por ahí es más fácil llegar, pero el cualitativo es un poco más complejo. Entonces fui primero al dato cuantitativo y intenté relevar los porcentajes de accidentes viales, los porcentajes de accidentes que ocurrían en la vía pública y para compararlos entonces al accidente de las calles de los hogares, ¿no? Estas calles que transitamos con los dispositivos móviles o con las pantallas. Desde el año 2008 hasta el año 2023 en Argentina bajaron los siniestros viales, pero solo en un 2,6%. Puntualmente, en el año 2019, fallecieron 32 chicos por meningitis y 188 niños, niñas o adolescentes
por siniestros en la vía pública. Dato del año 2019. Último dato del año 2024 al que pude acceder, y demuestra que los accidentes domésticos son una de las principales causas de fallecimientos de los niños en el mundo, ¿no? Este es un artículo muy interesante. Después puedo dejar, si quieren, en el chat del encuentro el link. Un artículo publicado por UNICEF, a donde claramente dice que es la principal causa de muerte en niños, niñas o adolescentes menores entre 5 y 19 años, y es la tercera causa de muerte en los pequeños, en los niños de 1 a 4 años. Entonces, creo que claramente, si queremos ir en pos de una campaña del juego, como lo hacemos en las campañas de lactancia materna, como cada octubre nos juntamos a hablar los pediatras de lactancia materna, o como lo hacemos en las campañas de vacunación, cuando queremos hacer una campaña del juego y una apología del juego como parte de la indicación, como dijo Francesco, como en el control de crecimiento y desarrollo nos detenemos a hablar del crecimiento, fondo estatural del niño, controlamos las vacunas, los pesamos, los medimos, les controlamos el sueño, nos tomemos un ratito para hablar con los papás del juego, de la importancia del jugar. No sé si puedo seguir o le doy espacio a alguno de los otros colegas. Como prefieras, si quieres complementar un poquito más el tema de los datos, lo que mencionabas, de repente ahí la misma doctora Poblete puede también después ir enganchando alguna info que también pueda complementar a lo que vienes mencionando, ¿no? De esta importancia de estos, sobre todo, paradigmas o visiones o estereotipos que podríamos tener sobre los entornos, ¿no? Sobre los entornos o la peligrosidad en el caso, ¿no? de nuestras infancias. Totalmente, yo creo que este número, claramente hay más accidentes domésticos que accidentes en las calles físicas de la ciudad. Por lo tanto, claramente hay que invitar a jugar, ¿no? El juego, creo que nosotros los pediatras me parece que debemos tener una concepción que nos debe ser constitutiva, que el niño es un constante motor que está en movimiento y en funcionamiento, ¿no? Entonces, partamos de esa base del niño como motor de funcionamiento y de movimiento para abordar el juego, ¿no? Lo escuché a Francesco hablar hace una década atrás aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, y hablaba de que jugar, jugar e infancia deberían ser sinónimos, y estoy claramente convencida de que es así. El juego creo que es una de las primeras actividades productivas y adaptativas del niño, ¿no? El jugar está interpelado por lo cultural, por la edad del niño y por el género del niño. Entonces, es una forma de descubrir, como dijo Francesco, el mundo, ¿no? Para hablar de datos, Alfonso, vos me pedías datos, y para hilar un poco con lo que dijo Francesco, también consulté a la Academia Americana de Oftalmología para ver qué pasaba con la utilización de pantallas y la exposición de las mismas a los niños. La Asociación Americana de Oftalmología dice que el niño que está expuesto a pantallas por más de 1 hora por día, recordemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda que el niño menor de 2 años no debe tener exposición a pantallas, excepto para lo que es alguna videocomunicación, para la utilización de Skype o de videollamada con algún familiar o algo de eso. Y el niño mayor de 2 años, es decir, el niño a partir de los 5 años, no debe superar 1/2 horas por día la exposición a las pantallas. Entonces, cuando uno va a los datos de la Asociación Americana de Oftalmología, dice que el niño que está expuesto a más de 1 hora por día a las pantallas tiene 8 veces más riesgo de desarrollar trastornos de déficit atencional e hiperactividad, algo a lo que los pediatras
luego de la pandemia nos vemos, la verdad que asediados por las escuelas o las maestras que nos mandan permanentemente chicos niños, para enviar al neurólogo, para pedir interconsulta con el neurólogo. Esto claramente tiene, y estoy convencida de que es así, tiene una relación directamente proporcional. De hecho, hay estudios, fundamentalmente hay un estudio canadiense que me llamó muchísimo la atención, que correlacionan este tipo de variables cualitativas y que todas ellas, al cruzar estas variables, tienen un valor de P menor a 0.01 de asociación estadísticamente significativa. Por otra parte, por supuesto, Francesco ya lo dijo, la obesidad, el hecho de estar con un niño expuesto a la pantalla. Hay otro estudio que me interesó muchísimo, que es un estudio, aprovecho que tengo al doctor Gil acá, que tenemos al doctor Gil en el auditorio o participando. Hay dos estudios muy interesantes publicados, uno por Barcelona y otro, no me acuerdo por qué lugar de España, que habla de la utilización de dispositivos móviles en los momentos hay un estudio observacional que observa directamente la utilización de dispositivos móviles durante la alimentación. Y hay, como conclusión, llegan a que 1 de cada 3 niños están expuestos al dispositivo móvil durante la alimentación. Eso claramente es espantoso, ¿no? ¿Cuánto uno puede, como padre, qué espacio rico puede, más allá de lo saludable de la comida en sí misma, pero qué espacio rico de encuentro, ¿no? Para el intercambio con el hijo. Otro de las cuestiones importantes es que la miopía, desde la década del 70 en adelante, ha ido en franco aumento. Y esto está en una relación también estadísticamente significativa con la utilización de pantalla en sí misma, pero con la reducción tiene una relación estadísticamente significativa con la reducción de estar en el aire libre, del desarrollo del niño o de la ocupación del niño en el aire libre. O sea que creo que realmente sinceramente, esto no es un capricho, ¿no? O un pregonar de uno como pediatra, sino que esto está sustentado por datos medidos científicamente en pos de cuán dañinos son los dispositivos y cuán dañino es el habitar solamente las calles domésticas y no salir a jugar afuera, ¿no? Excelente, Julieta. De hecho, y también aprovechando que nos has dado bastantes datos y referencias, te pediríamos que nos los puedas remitir para después reenviárselos por mail a todas las personas que también nos los están solicitando. Que de hecho me parece que los datos tal cual son la mejor afirmación que nos puede ayudar también a desmitificar, ¿no? Algunos elementos, pero también has dado referencia de dos aspectos que nos parecen importantísimos para el desarrollo, que capaz que Catalina ahí nos puede también a contribuir, ¿no? Esto de los encuentros o lo vincular, ¿no? Entre los adultos, el entorno y los niños, ¿no? Con esto que mencionabas de la alimentación. Y por otro lado, del ocupar los espacios públicos o espacios libres, ¿no? Catalina. Y muchas gracias. Yo cuando partí escuchando al profesor Francesco le agradezco que dejara el espacio al menos también para no solo los pediatras, sino también algunos otros que trabajamos con infancia, como los psiquiatras infantiles. Pero yo también lo ampliaría un poco más. Yo creo que hoy día tenemos un rol, los adultos, en cuidar, acompañar un desarrollo pleno. Y cuando usted hacía una pregunta, profesor, y decía, hoy día, ¿cómo damos esta receta? O sea, ¿cómo logramos convencer también? ¿Cómo logramos que alguien nos escuche y diga, parece que lo que están diciendo favorece el desarrollo de esa hija, de ese hijo, de ese sobrino, de esa nieta? Y para mí, como psiquiatra infantil, yo trabajo en todo el periodo del desarrollo y trabajo en particular en prevención de conductas de riesgo en adolescentes. Y hace ya algunos años, más de 10 años, nos dimos cuenta con nuestro equipo que para trabajar en prevención de conducta de riesgo en adolescentes teníamos que trabajar con los adultos, pero papás, mamás, abuelos, tíos, de niños preescolares. O sea, teníamos que partir muy tempranamente si queríamos llegar a esa ilusión de la prevención, ¿no? Y que es una ilusión que todos tenemos y que en particular yo creo profundamente.
Entonces, cuando usted me pregunta y hace esta pregunta abierta, ¿no? Y cuando Julieta también da estos datos, yo creo que hoy día la neurociencia nos entrega una perla preciosa, nos entrega algunas certezas que permite tener datos concretos de que hay ciertas formas, conductas, desarrollos que si generamos, potenciamos, vamos a tener un mejor futuro. Así súper simple, ¿no? Yo me voy a animar a nombrar a David Bueno y Torres, que es un doctor en biología y profesor de genética de la Universidad de Barcelona, que él dice así: el niño o la niña debe tener tiempo para jugar libremente, incluso aburrirse, porque eso hace que el cerebro haga conexiones sobre la toma de decisión en lo que realmente le gusta hacer. Tan relevante que cuando yo tengo que tomar una decisión de adolescente ya, ¿consumo o no consumo? Pero si no me he ejercitado en lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que me hace bien y no me hace bien, es muy poco probable que yo pueda tomar una buena decisión. O cito a Robert Bloom, que es un pediatra, ahí le hago honor al doctor Hill y a la doctora Rossi, de Job Chomsky, que dice: el 99% de las casas en Estados Unidos tiene pantallas. El 63% de las casas está prendida de fondo. Súper interesante. La doctora Burón, que es una neuróloga infantil, ha trabajado muchos años en relación al ruido de fondo. ¿Por qué es tan relevante este ruido de fondo? Porque el ruido de fondo distrae. Y ahí está los déficits atencional que habla la doctora Rossi. No solo distrae, interfiere en el juego, en este juego libre. Interfiere porque yo tengo mucho ruido, otras cosas. Interfiere en la relación padres-hijos, adulto responsable, niño. Pero además, esto la neurociencia lo demostró, altos niveles de ruido alteran los procesos de desarrollo cognitivo. Entonces, ¿qué significa eso en lo concreto? Disminuyen los niveles lectores, disminuye el vocabulario, disminuye los niveles de autorregulación. Entonces tenemos niños que hoy día se frustran por cualquier cosa y los papás dicen: es que se frustra. Pero no nos damos cuenta que hay un ambiente que genera. Hoy día en la mañana, profesor Francesco, como Lorena había enviado también un link, estaba ahí escuchándolo un rato, y también me voy a permitir comentarle algo que me parece que a la audiencia también le puede ser muy bonito, porque usted hablaba en una de las preguntas que se le hacía de esto que al final, este proceso de no lograr interactuar con otro, el no jugar, el no salir a conocer a otros, ¿no? Hace que pareciera, ¿no? Que en realidad papás dicen: no, pero no es tan terrible, porque en realidad yo lo que quiero es que él sea autónomo, pero autónomo en forma individual. Y es muy interesante eso, profesor Francesco, porque hay una psicóloga en Chile, que es la doctora Gabriela Sepúlveda, que habla que hay un error garrafal a nivel mundial. Hoy día se instaló la idea de que la autonomía es individual y en realidad la autonomía es colectiva. Porque cuando yo tengo un niño con alguna dificultad motora, no deja de ser autónomo el hecho que no se pueda abrochar su delantal. Porque si no puede abrocharse su delantal porque tiene una dificultad motora, también es autonomía que le pida a la compañera de al lado si le puede ayudar a abrochar. Entonces, empezamos a ver que el juego tiene un rol no solo individual, sino también colectivo. Y cito otra cosa, Alfonso, que me parece interesante. Hoy día yo tengo profesores en espacios secundarios de enseñanza media, que le decimos en Chile, que me dicen: doctora Poblete, estamos abrumados de que el adolescente es tan poco empático. Pero la empatía no se trabaja en la adolescencia. La empatía se enseña, se acompaña en la etapa preescolar. A un preescolar yo le enseño a levantar la pera y darse cuenta, como dicen los sociólogos, que hay otro, que existe la otra edad. Pero para que vea esa otra edad, tiene que haber espacios donde estén esos otros. Y entonces cuando usted dice ese espacio de juego libre donde me encuentro con otro, es ese espacio que también permite la otredad. La SOCHIP y la Sociedad Canadiense hace más de 10 años, y aquí, doctora Rossi, yo voy a ser aún más rígida o estricta para algunos que me pueden estar escuchando respecto al uso de pantalla. Entre los 0 y los 3 años, hoy día la recomendación, y yo diría que casi todas las sociedades a nivel mundial, entre 0 y 3 años es 0 pantalla, si uno quiere un desarrollo sano. Entre los 3 y los 7 años, de media hora a 1 hora, pero siempre fraccionada.
Entre los 7 y los 12 años, bueno, podríamos acercarnos a 1 hora, pero también fraccionada. Entre los 12 y los 15 años, entre 1 hora y media, pero también fraccionada. Y entre los 16 adelante, 2 horas y no más, ojalá, y ojalá también fraccionada. Cuando hoy día tenemos a nivel latinoamericano promedio de uso de pantalla en adolescentes hasta de 7 horas y media. Hoy día yo tengo niños de 2 a 3 años que pueden jugar un videojuego, pero no tienen idea de andar en un triciclo o escalar, jugar con canicas. Tengo niños de 2 a 5 años, un porcentaje que es alrededor del 30%, que sabe usar un smartphone, pero solo un 9% se ata los cordones. Solo un 20% sabe nadar. Esto es un tema súper relevante para nosotros en Chile. Nosotros en Chile tenemos mucha agua, tenemos un mar que nos toma de norte a sur. Nosotros tenemos una extensión enorme que equivale a 1/10 de la circunferencia de la Tierra, y toda esa extensión está con agua, ríos, lagos, lagunas, mar, y tenemos una población hoy día también que además tiene piletas, piscinas en sus casas, y tenemos niños preescolares que no saben nadar, o sea, que no tienen esa habilidad motora, al menos de flotar. Yo siempre le digo a los papás, yo no pretendo que sean unos nadadores expertos, pero que al menos floten. Y ese proceso de flotar tampoco está. Entonces, cuando uno mira esto y mira esto en su conjunto, uno se da cuenta de la importancia finalmente de este juego, pero teniendo en cuenta algo muy relevante, y con esto, Alfonso, dejo el paso al doctor Gil. Somos modelos, los adultos. Y entonces atentos también, porque hoy día somos adultos los que estamos usando excesivamente las pantallas. Cuando usamos excesivamente las pantallas, nosotros los adultos tenemos menos interacciones con nuestros niños, pero estos niños tienen menos juegos y además ellos mismos usan más un móvil, un smartphone. Pero además, ¿por qué es tan importante? Porque al final la pantalla lo que quita tiempo es para el ocio, para el estudio, para compartir, para socializar. Y además, si le ponemos a esta pantalla contenidos, que el profesor Francesco lo nombró en un momento, le ponemos contenido y yo solo me voy a quedar, dada la etapa preescolar, en escenas violentas. ¿Qué tenemos? Tenemos una desensibilización de la violencia, tenemos un aprendizaje de la violencia, y un tercer punto que no cae de cajón, como decimos en Chile, que no se entiende tan fácil como los dos anteriores, pero yo como psiquiatra infantil hago mucho hincapié acá, porque ustedes saben que en salud mental los estudios que más aportan son los estudios que siguen a la población. Y aquí hay un dato muy relevante en esto del desarrollo. Cuando un preescolar está expuesto a escenas violentas sin la mediación de un adulto, él puede o ella puede presentar temor a ser víctima de violencia. ¿Y por qué hago hincapié en este último punto? Porque cuando yo, en mi etapa del desarrollo preescolar, experimento el temor, atentos acá, tengo mayor probabilidad en la adolescencia de hacer cuadros depresivos. Y hoy día sabemos lo que significan los cuadros depresivos, sabemos lo que tenemos en Chile, al menos respecto a salud mental infanto-juvenil. Entonces, esto no es menor. O sea, cuando hablamos de un juego, y con esto termino, estamos hablando de un proceso de desarrollo sano. Cuando yo le enseño a un hijo a escalar un árbol, cuando este hijo además escalando el árbol, como dice el profesor Francesco, ya deja de necesitarme a mí e interactúa con muchos otros escalando árboles, haciéndose arañazos en las rodillas, aprendiendo a andar en bicicleta, en triciclo, lo que estoy haciendo es generando un cerebro, finalmente, que tiene mayores factores protectores. Y solo este dato que me encanta, que fueron los finlandeses los primeros que lo describieron, que hace unas décadas atrás eran los primeros en las pruebas PISA, ¿no?, que tenía que ver con desarrollo cognitivo, decían, ojo, porque cuando usted potencia el desarrollo motor grueso en la etapa preescolar, lo que está haciendo es generando circuitos neuronales que facilitan el aprendizaje de las matemáticas en la etapa escolar. Entonces, si alguien, por ejemplo, no cree en nada respecto a estas otras cosas que hemos hablado, pero solo le interesa el desarrollo cognitivo, también tenemos, desde el punto de vista de la neurociencia, un buen argumento para seguir trabajando y poniendo como política pública, y sobre todo, si ustedes me permiten, sensibilizando al adulto
respecto a la importancia del juego. Muchas gracias y dejo el paso al doctor Gil. Sí, doctor, capaz, ahora aprovechando justo también estas intervenciones previas, poder también ir como avanzando a cuál es el rol, los papeles con la familia, con los padres, ¿no? Pensando que este es el primer escenario, el primer entorno de encuentro, son finalmente, la doctora Poblete ha mencionado la importancia, la relevancia en el acompañamiento incluso frente a situaciones de violencia que definitivamente todos y todas estamos susceptibles a vivirlos, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es cómo poder acompañar a las familias también en este proceso visto desde su experiencia? Bueno, pues agradezco la invitación y el honor de estar con todos mis compañeros de este debate con la organización que me ha permitido estar aquí. Y paso a entrar directamente en el tema. El papel del pediatra con la familia es fundamental. Tenemos que estar muy atentos, pues porque son unos momentos cuando una familia tiene un hijo o una hija, está muy sensible, está muy abierta a recibir información de todo lo que le puede servir para la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, el papel del pediatra es un papel importante, un papel fundamental. Y fundamental, sobre todo en la concienciación de la familia de que explicarle de la importancia que tiene el juego para los hijos desde las primeras etapas de la vida, desde las primeras etapas en que el niño empieza a interaccionar, a interrelacionarse con los miembros de la familia y de su entorno, ¿no? Y los padres deben saber, y nosotros se lo debemos decir, lo debemos informar, que el juego es una de las necesidades básicas, fundamentales que tienen los hijos desde las primeras etapas de la vida. Es una necesidad básica como es la alimentación, como es la higiene, como es el afecto, como es el cuidado, como es el hogar y como es el aprendizaje, ¿no? El juego es una necesidad básica desde el principio para su desarrollo, para su formación como persona en esa etapa y después. Tenemos que decirle a los padres que el juego no solamente es una distracción, como ha dicho antes el profesor Tonucci, sino que además es un elemento muy importante para su interrelación y para el aprendizaje del mundo en el que vive, ¿no? Y cuál es su papel en el mundo en el que vive. Y en las distintas etapas en las que se va desarrollando, desde la lactancia hasta la primera infancia, hasta los 7 años, 5 o 7 años, es muy importante de que el niño sepa quién es él en la vida y sepa relacionarse con otros iguales y sepa confrontarse en un plano de igualdad, para saber que no es el único, que hay otros seres que tienen los mismos deseos, las mismas necesidades que él, las mismas posibilidades y con las que tiene que interaccionar e interactuar. Claro, eso le hace sentirse un ser relativo y no un ser único, y eso es muy importante para su desarrollo. Pero es que además tenemos que decir a los padres que el juego no solamente reporta unos beneficios para su desarrollo psicomotor y para su desarrollo cerebral, sino también para su felicidad diaria, ¿no? Para su bienestar diario. Porque un niño que juega y que juega en la calle y que juega con otros niños, cuando vuelve a su casa vuelve cansado, vuelve sudando, vuelve sucio, pero vuelve contento, vuelve feliz, vuelve satisfecho y seguro que tiene un montón de experiencias en la cabeza que ha aprendido y que ha reproducido y que ha adaptado a su forma de ser. Y él se ha adaptado también. Él ha adaptado las normas, pero también él ha aplicado las normas a su vida, ¿no? Y eso es muy interesante porque le damos la oportunidad de ser autónomos, pero de ser felices, ¿no? Y los padres tienen que saber que cuando le permiten jugar y cuando le estimulan el juego y cuando ellos les dedican tiempo al juego de los hijos, lo que están haciendo es hacerlos más felices, ¿no? Además de que serán unas personas mejores y más desarrolladas. Pero en ese plano, lo inmediato es importante, ¿no? Que sean felices, que se lo pasen bien. En este sentido, además, el juego autónomo, el juego con los demás niños,
aporta un factor de compensación de las experiencias adversas que tiene, de las limitaciones que tiene en el entorno de su familia, de su hogar, y desde luego de cualquier otro tipo de frustración o de cualquier tipo de estrés al que esté sometido. El juego autónomo, el juego con los demás, el juego en la calle, es un factor de compensación, además de que estimula la imaginación y estimula la adaptación, que son unas herramientas poderosísimas para el futuro, para cuando sea adulto, para cuando esté en otra etapa, pero que además en este momento le sirve para ser más resiliente cuando tiene que enfrentarse a problemas de su entorno social, de su entorno familiar. Por eso el juego tenemos que decírselo a los padres desde los primeros controles de salud, y estoy de acuerdo con la doctora Rossi en que el papel del pediatra debe, con respecto al juego, debe incorporarlo como un ítem de control en los controles del niño sano, en los controles de salud infantil. Uno de los ítems debería ser con quién juega el niño, cuánto tiempo juega el niño en la calle, qué problemas tiene este niño cuando juega, ¿no? Y un niño que juega y un niño que le va bien en el colegio es un niño que es feliz desde el punto de vista pediátrico, ¿no? Por lo menos tiene muchas posibilidades de ser feliz. Y eso es muy importante. El bienestar, la salud y la felicidad son muy importantes, son los objetivos para los que estamos todos los profesionales, y esto no solamente es de pediatras, pero los pediatras tenemos que estar ahí aportando nuestra aportación en esos momentos tan sensibles de la familia, que es cuando vienen al pediatra por cualquier otro problema. También hay que decir que no solamente hay que hablar de los beneficios que tiene jugar en la calle, ¿no? También hay que oír a los padres y escucharlos atentamente de cuáles son sus temores de que sus hijos salgan a jugar a la calle. ¿Qué es lo que temen? ¿A qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo, ¿no? Y oírlos, escucharlos atentamente y darle alguna respuesta si la tenemos, o orientarlo hacia alguna estrategia que puedan emplear, ¿no? Y desde luego, aunque no sea con la familia directamente, pero también con el entorno comunitario, el pediatra tiene un papel. Con el entorno comunitario, no solamente individual, uno a uno, pero en el entorno comunitario nosotros como pediatras debemos participar en la creación de un modelo de espacio público compartido, en la creación de un modelo de espacio público que responda a las necesidades de todas las personas, al encuentro de todas las personas, a las personas de todas las edades. Y eso es importante. Tenemos que dar la cara delante de las organizaciones comunitarias y también, si podemos, si tenemos oportunidad, como organización profesional, como organizaciones de pediatría social, como organizaciones de psiquiatría infantil, como organización profesional, también tenemos mucho que decirle a las autoridades, a las administraciones, a los responsables de los espacios públicos, para que, y sobre todo los locales, los del ámbito local, para que transformen los barrios en beneficio de las personas y no solamente en beneficio del comercio o en beneficio del transporte público o del transporte privado, que sería peor todavía, ¿no? Yo creo que entonces el papel del pediatra con la familia va un poco a sensibilizar, pero a naturalizar cuál es la relación de la familia con el juego y del niño con el juego. Doctora Rossi, ¿podremos hablar de, tenemos que curar a la familia también? Yo creo que sí. En realidad, considero que no sé si estamos formados en el grado con la información suficiente de lo que el juego significa. Por lo tanto, si no estamos formados, es difícil transmitir a los padres lo que queremos conseguir. Si logramos, como decía Francesco, tenemos una gran oportunidad, porque la verdad es que, más allá de que uno por ahí lea artículos que a mí en lo personal me horrorizan, la semana pasada leí un artículo que decía que los padres le creen más a lo que dice la inteligencia artificial que lo que transmitimos los médicos. A mí eso me horroriza. Creo que hay que replantearse el acto médico de una manera epistemológica, cómo estamos
comportándonos en el acto médico, como para que entonces nuestra palabra vuelva a tener el poder de, ¿no? Y en este caso, el poder del convencimiento de lo que significa el juego. Entonces, para curar o para transmitir a las familias que es importante que el niño tenga su momento de juego, debo echar mano a que el juego, en sus primeras facetas, claramente establece pautas de desarrollo motor, perceptivo, sensorial del niño. Es una de las maneras de descubrir el mundo. El niño comienza a descubrir el mundo jugando, por ahí a veces con la teta materna, ¿no? Con el rostro, con el pelo, como también lo dice Francesco asiduamente, ¿no? Pero empieza a conocerse personalmente y a conocer el mundo exterior, el mundo que lo rodea. ¿Cómo? Adquiriendo habilidades. Las habilidades el niño las va adquiriendo a través del juego. Estas habilidades de motoras, como decía anteriormente, perceptivas, sensoriales, se van adquiriendo con el hecho de manipular los juguetes, que es otro también invento humano, y hay que darle el poder al juguete, el poder que tiene el juguete, básico, ¿no? Como vehículo de unión entre el adulto y el niño o al niño, porque veo juguetes, veo papás en el consultorio que entran con juguetes que hacen ruido, mucha cosa y demás, y el juguete la verdad que creo que debe ser lo menos sofisticado posible para de ese modo permitir al niño a que descubra la causa y el efecto, a que descubra sus propias habilidades que va adquiriendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando equipé mi consultorio, compré una camilla y una mesa con la altura de que el niño pudiese subirse, 2 sillas, una para el niño y otra para mí, y un juguete muy sencillo que lo tengo desde hace 25 años que ejerzo la profesión, y es un juguete que tiene absoluta vigencia, tiene una base de madera, como carreteles de metal y unas arandelas que el niño entonces va bajando y subiendo la arandela. Es un juguete súper básico, pero que el niño toca la puerta del consultorio mientras está en la sala de espera y pasa al consultorio a jugar. Entonces creo que esos espacios deben transmitirse a los papás para que puedan replicarlos en su casa, ¿no? Por lo tanto, creo que también hay que hacer, como lo dije anteriormente y no me canso de repetirlo, una apología del juego, ¿no? Como oportunidad infinita. La herramienta de la inteligencia artificial, y no le quiero quitar mérito, ¿no? De la tecnología y demás, tendrán un poder infinito, pero nada equipara a las habilidades humanas y a las destrezas que puede adquirir el ser humano desde pequeño, desde niñito, y son a través del juego, ¿no? No sé si respondo, Alfonso, tu pregunta respecto de lo que me preguntaste. Sí, de hecho es interesante escucharte, Julieta, y a la vez también ir leyendo los comentarios, que hay muchos también miembros de la salud, ¿no? Personas de la salud que también están participando, y de repente aprovecharía esos comentarios, esas experiencias donde van mencionando, ¿no? Que tanto también el mundo de la salud juega, en este caso con los niños, ¿no? Y los niños y las niñas. De hecho, hay experiencias que dan cuenta que sí, que van haciendo también un trabajo interdisciplinar, ¿no? No solamente es la vieja o clásica formato de la salud netamente curativa, sino que también es promocional o, como decías, de apología al juego, ¿no? Y de repente mencionar también eso a Cata, que nos pueda también comentar. Finalmente, el médico, y eso también lo dijo Francesco al inicio, y complementa con esta imagen de esta mirada de la familia y lo social, ¿no? De la imagen comunitaria. El médico ingresa al espacio familiar, ¿no? A esa dinámica familiar. ¿Qué Sí, recomendaciones nos darías, Cata, para ese sí, privilegio de poder estar sí, dentro de este entorno familiar y que a veces también, y tú misma lo decías, ¿no? Esta autonomía individual a la veces también viene de la mano de la imagen de la familia privatizada, en el sentido de mm, que a mi mm, casa nadie entra, mm, ¿no? mm, Entonces, ¿qué mm, recomendaciones nos das mm. frente a esto?
Sí, gracias, Alfonso. Mira, yo antes de tratar de responder tu pregunta, quisiera tomar algo que el doctor Gil dijo que me parece de suma relevancia y es una cosa que aquí también en Chile estamos trabajando, porque hoy día tenemos un contexto social, yo digo, donde estamos llenos de eventos, llenos de estímulos y hay muy poco tiempo para una pausa. Y hoy día cuando el doctor Gil decía la importancia del juego porque son experiencias que me hacen felices, que me hacen feliz, es esto de atesorar. Hoy día cuando se piensa en resiliencia, cuando se piensa en la niñez, cuán importante es tener esos recuerdos de infancia donde yo salté un canal, yo soy de una zona rural de Chile, salté un canal, un pequeño río de un canal, corrí detrás de unas vacas, eh, me comí manzanas del árbol, junto con mis primos, con los amigos de mis primos. Yo creo, Alfonso, hoy día en un mundo como el que tenemos, donde la guerra también es una situación y vemos el sufrimiento también de tantos niños y niñas, la importancia de ese juego también como ese proceso de atesorar para luego en la vida echar mano cuando vienen momentos de dificultad. Yo pensando también en salud mental. Y ahí voy a unirlo a lo que me estás preguntando, porque hace un tiempo leí a un pediatra también de Harvard que se llama Hassan Merali, y él daba recomendaciones, siendo pediatra, a los adultos, para que los adultos fuéramos más felices y esa felicidad también acompañara este proceso. Y hoy día, como el juego es lo que nos reúne, yo pienso este proceso de incentivar al juego, ¿no? Y él decía que el adulto tenía que volver a aplastar arvejas. ¿Qué significa eso en lo concreto? Volver a jugar, o sea, mientras comemos, el niño, mientras come, la doctora Rossi lo decía, ¿no? Juega mientras está ahí, con lo que va pillando. O sea, está la comida y la separa y juega con la arveja. Él decía, atentos, el adulto que no pierda esa sensibilidad también de aplastar abejas, de hablar en voz alta, que es tan común en los niños, ¿no? Y que hoy día los deportistas de alto rendimiento lo están usando para un desarrollo mejor deportivo. El hacer preguntas, que a mí me parece tan bonito, los niños le preguntan al otro cómo estás. El adulto muchas veces, por el poco tiempo que tenemos o que creemos que tenemos, hacemos tan pocas preguntas. La adquisición de las rutinas de sueño y lo uno con lo de las pantallas, una cosa muy concreta que uno le puede contar a un papá, es que la pantalla antes de dormir, dada la estructura y las luces que genera, disminuye la melatonina, una cosa muy concreta. Y la melatonina es la hormona que nos permite la inducción de los ciclos circadianos. O sea, hoy día tenemos, a la pregunta también del profesor Francesco al principio, ¿no? Hoy día tenemos algunas certezas. En biología, en medicina, hablamos de algunos invariantes que nos permiten un diálogo más directo también y que nos permite confrontar a veces esta inteligencia artificial que no sabemos bien qué algoritmo ocupa para llegar a un resultado. Y este mismo profesor Hassan Merali habla del reír, la importancia de reírnos. Y durante la pandemia, cuando todos estábamos conectados, y ustedes supieron que en Chile hubo mucho tiempo eh, teníamos que estar encerrados, porque en Chile fue uno de los países que más duró el encierro, y llegó a mis manos un trabajo, que aprovecho de decirlo, Alfonso, y ahí te termino de cerrar la pregunta. Llegó a mis manos un trabajo que me parece muy bonito y también se los dejo como un insumo. Todos sabemos que la risa genera endorfinas y eso finalmente es un factor protector. Por eso también los niños, en la medida que se ríen más y disfrutan, el desarrollo pleno se tiene. Pero este artículo decía que más que la risa del momento, el recordar algo divertido, contárselo a otro con lujo de detalle y volver a reírme de aquello que me causó risa hace un tiempo atrás, genera aún más endorfina. Entonces yo también trabajaría con los papás de que después de un espacio de juego también, al aire libre, en un espacio de un espacio comunitario, con todas estas sugerencias también del doctor Gil que me parecen muy adecuadas también. Muchas veces cuando dialogamos con los papás también tenemos que entrar no solo a imponer o a decir, uno deja sobre la mesa, Alfonso, una sugerencia, les da evidencia y después también uno, en la práctica mía, por ejemplo, cuenta experiencias. Yo cuando hago mis charlas, cuento distintas experiencias que he tenido y entonces estos adultos pueden tomarlo. Entonces, esto también que decía el doctor Gil de preguntar, pero ¿por qué usted tiene temor que hoy día salga a la calle?
no, doctora, mire, lo que pasa es que en mi barrio donde yo vivo, aquí en Santiago, porque esto es muy distinto, las grandes metrópolis que las ciudades más pequeñas. En Chile eso ocurre, o sea, las regiones tienen un contexto muy distinto de desarrollo que en Santiago. Y le doy el dato del déficit atencional. Cuando se estudió epidemiológicamente, doctora Rossi, el número de déficit atencional que había por región en Chile, la región que ganaba, sacando el porcentaje de población, ¿no? Despejando eso, porque por supuesto es la que tiene más población, es la región metropolitana. Y cuando a la doctora Flora de la Barra, que hizo este estudio, que es una psiquiatra infantil, se le pidió interpretar los resultados, ¿saben lo que contestó ella? Que en las regiones los niños tenían más espacio para jugar, que en Santiago vivían en habitaciones, lugares habitacionales, que eran muy pequeños, y entonces estos niños chocaban contra las paredes, porque lo esperable de un niño es que se mueva, pero si tiene poco espacio, choca contra las paredes. ¿Y qué ocurría con los profesores? Empezaban a sobrediagnosticar déficit atencional y llegaban a los médicos y sobremedicamos. Entonces, en el fondo, Alfonso, es un trabajo que apunta a acompañar a estos adultos para que comprendan del punto de vista cognitivo, pero también para que experimenten, yo diría, que un hijo que finalmente, o una hija que logra jugar, y me agarro aquí de la palabra del doctor Gil, finalmente es más feliz. Y yo creo que todos queremos, como padres, que también somos, que sean más felices. Y es felices, yo no estoy hablando solo de una felicidad así como palabra, sino una felicidad que implica un desarrollo pleno. Yo creo que eso es súper relevante, o sea, es una etapa del ciclo vital donde jugar permite un desarrollo pleno. Y me voy a permitir lanzar solo una idea, Alfonso, y con esto cierro. Hoy día nos hemos centrado en la etapa preescolar, pero yo diría que el juego es relevante preescolar, escolar, adolescente, y también hoy día, como estas recomendaciones del profesor Meralí, también con nosotros como adultos. Definitivamente, definitivamente justo, y eso también aprovecho para meter ahí los comerciales que me piden mis compañeras de comunicaciones, es en el próximo boletín que emitiremos también en el instituto, donde también te contamos, gracias una vez más a la participación de Francesco, también a través de un capítulo, venimos hablando también de eso, ¿no? De la importancia de que el juego nos trasciende a la misma parte evolutiva, o meramente evolutiva, y que definitivamente si el adulto pierde esa condición también deja de ser un sujeto, ¿no? Así que definitivamente también me quedo con esa imagen, y con esa imagen también de la importancia desde el mundo de la salud o de los operadores de salud, esta visión empática, ¿no? Empática también de decir qué tanto también se vinculan no solamente del saber o del conocimiento, sino también de esa capacidad de ser otro y que ser parte también de la comunidad y de sus entornos. Yo insisto, este webinar me está interpelando porque me está generando muchas anotaciones, y de hecho veo en el misma sala que van surgiendo también otros escenarios, también hablando del espacio abierto, público, ¿no? Mencionaba justo Catarina el espacio rural, que rico también a veces es el espacio abierto, libre, liberado de paredes, pero también hay algunas imágenes que también nos deben interpelar, que es en comunidades también vulnerables, ¿no? ¿Qué tanto se puede hablar o trasladar esta imagen? ¿Y qué rol tiene también, ahora qué poder también tiene el adulto y también en este caso el operador de la salud? Incluso con familias en riesgo de separación o separadas por situaciones controversiales como puede ser privación de libertad también, ¿no? Que de hecho el instituto también, ese es otro comercial, estamos empezando también a trabajar. Antes de pasar de repente a este elemento, ¿no? Esta importancia, ahora vamos desde el rol que ejerce el operador de la salud, desde su misma formación, ¿no? De esta imagen de qué tanto se les habla también de esta perspectiva comunitaria, ¿no? De esta perspectiva de cómo se desarrolla, cómo se involucra con la familia. Capaz Francesco nos quiera dar también un redondeo o un comentario desde hasta donde estamos escuchándonos. Francesco. Gracias. Gracias. Sí, yo creo que es evidente que estamos todos de acuerdo, pero esto no es suficiente, porque el tema es cómo llegamos al objetivo, que no es hablar con la familia individualmente
de manera que la familia se dé cuenta, porque la familia se encuentra en una situación muy complicada de ser sola. Es decir, la idea que los niños no pueden salir de casa sin sus padres es una idea social compartida. Lo que no lo respeta es una persona socialmente peligrosa, entre comillas. Yo encontré casos de hasta mi familia. Mi nieta iba en la escuela primaria y convencí a mi hija a que su hija, mi nieta, fuera a la escuela caminando sin su madre, y algunos padres protestaron con mi hija porque era un mal ejemplo. Podéis imaginar que una niña de 8 años va a la escuela sin adultos, todos los niños, los varones, protestan con sus padres porque tienen vergüenza que una niña va sola y ellos no pueden ir solo. Y esto crea una situación socialmente insostenible. Bueno, yo pido a vosotros, a vuestra categoría, de gestionar la situación hasta este nivel. Cuando hay un problema de vacunación, de vacunas, hay un problema de masa crítica. En Italia se llama un efecto rebaño, me parece. Es decir, que hay que llegar a un porcentaje, si no, no vale. Bueno, aquí estamos en el mismo. Es difícil que un niño solo salga a jugar a la calle porque no tiene nadie con el que jugar. Por lo cual, yo creo que juntos, y vosotros como líderes, tenemos que provocar decisiones grupales, no solo individuales. Nosotros tenemos una situación complicada, por ejemplo, la escuela juega un papel negativo sobre todo esto. La escuela muchas veces, en Italia por lo menos, se rechaza que los niños vuelvan a casa solos, a pesar que la familia esté de acuerdo. Porque la escuela se siente responsable. Digo, si la familia dice que estoy de acuerdo, me asumo responsabilidad yo como padre. Pero la escuela no está... Esta situación, igualmente, por ejemplo, la experiencia de homogeneidad de edad en toda la experiencia escolar es contra todo lo que hemos dicho, que habéis dicho vosotros, sobre la importancia del encuentro entre niños y niñas, no solo de géneros distintos, también de edades distintas. La escuela separa las edades, impidiendo a los niños de vivir esta experiencia fundamental de enfrentarse con mayores y menores. Lamentablemente, esta experiencia va desapareciendo en las familias porque el número de niños únicos, de hijos únicos, es muy alto, y por lo menos en Europa, en Italia y España, es muy frecuente que se tenga un hijo solo, por lo cual niños y niñas no aprenden ni la relación entre géneros ni la relación entre edades. Bueno, y estos son elementos que en el juego libre, se recuperan. Por lo cual, entiendo que lo que estoy diciendo no es tan claro, porque no hay recetas, pero tenemos que tener en cuenta que hoy en día los niños no salen porque los padres tienen miedo. Ya vosotros habéis demostrado que los miedos que tienen los padres son falsos. Piensan que la ciudad de hoy es más peligrosa de la de ayer y no es verdad. Piensan que los niños de hoy son más tontos de cómo éramos nosotros y no es verdad. Por lo cual, lo que tenemos, llego a una paradoja.
tenemos que poner un miedo más fuerte a los padres para luchar contra los miedos falsos. Es decir, ayudamos a los padres a darse cuenta que si no tienen el valor de romper esta situación absurda, van a encontrar a llorar de verdad cuando serán adolescentes. Es decir, estamos preparando los niños de hoy, los niños pequeños, como decía Catalina antes, niños de pocos años, de infantil, para ser adolescentes problemáticos. Y cuando serán adolescentes problemáticos, no tenemos tiempo y posibilidad de recuperarlo. Y van a llegar a situaciones que destruyen familias. Y esto tenemos que decirlo por tiempo. No sé si esto a nivel ontológico de vuestra profesión es correcto, pero yo lo haría. Poner miedo a la gente para que evite de tener problemas enormes, que los hijos tengan problemas enormes y la familia misma, no lo sé. Y que se pongan juntas familias y que ofrezcan estas experiencias de autonomía, de espacio libre, juntas. Hemos empezado a tener algunas experiencias que estamos proponiendo como ejemplos, pero son pocos. Necesitamos que surjan ejemplos para que se den cuenta la gente que después están felices. Son ejemplos siempre de situaciones muy simpáticas, divertidas. Los padres que la cuentan dicen, por fin vivimos mejor, nosotros adultos y los niños, cada uno por su cuenta. Por lo cual digo, sí, tenemos que ayudar a la gente a tener miedo de lo que vale la pena tener miedo. Es dura, pero creo que es un camino posible, por lo menos lo propongo. Es interesante lo que comenta Francesco, porque definitivamente es como fuego con fuego, ¿no? Es tratar de romper estos miedos desde un lenguaje de repente común. De repente el lenguaje, y también pensando en el horario, porque estamos llegando casi al final y un poco para pensar en las reflexiones últimas, no últimas temporalmente, ¿no? Diría que son las pausas o los eslabones de donde vamos a retomar. Y como instituto, de hecho, nos reivindica un poco que las arenas donde debemos buscar que se rompan estos miedos son en las políticas públicas, ¿no? Y las políticas públicas definitivamente hablan de estos dos elementos que también Francesco retomaba, sus prácticas. Sus prácticas definitivamente desde el mundo de la salud dan cuenta de pequeñas muestras que pueden llevar después a estudiarse, proyectarse y garantizar que desde ahí se puedan consolidar políticas públicas más amplias o comunitarias. Y lo otro que también hablaba Francesco desde el mundo de su propia formación profesional, ¿no? Es cómo poder empezar a incorporar esta lógica. De repente, a modo de cierre, también les pediríamos que puedan dar alguna reflexión relacionada a esto, ¿no? Ahora, haciendo eco desde su propio posicionamiento en el mundo de la salud, ¿no? Es cómo aportar desde la salud al mejoramiento de las políticas públicas, donde el juego empiece a tener, obviamente, una legitimidad como tal, y no solamente sea una respuesta paliativa a un problema, ¿no? Sino que tenga su propio valor. No sé si de repente el doctor Gil quisiera comenzar, así como para romper un poco el circuito. Sí, pues a mí me parece que siguiendo la propuesta del profesor Tonucci, para crear el miedo, para ponerle de manifiesto, no hay que inventarse un miedo, es un miedo real, es un peligro real. Como decía la doctora Rossi, el peligro más importante está dentro de casa, o bien por los accidentes en el hogar, o bien por los efectos nocivos que tiene la manipulación de Internet indebidamente, ¿no? Cuando uno maneja
el móvil, el celular, un niño de 10, 12 años solo en la intimidad de su habitación, pues todo el mundo puede entrar en la intimidad de ese niño sin ninguna protección, ¿no? Entonces, ese es un peligro real y es un peligro devastador. Es un peligro devastador para toda su vida, ¿no? Y para la población en global, si lo consideramos como población infantil, ¿no? Y entonces a las familias hay que decirle que ese peligro existe dentro de su casa, que el peligro no está en la calle, que el peligro está en la habitación del niño cuando el niño maneja un instrumento que no tiene capacidad para manejarlo todavía, ¿no? Y que se puede accidentar si la casa no está enfocada para que el niño juegue en situaciones de seguridad, en casa, o para que desarrolle su actividad y con libertad y con cierta autonomía. Y que en la calle pues puede desarrollarse mejor y ser más feliz sin tantos miedos. Y que los miedos de la calle, los peligros de la calle, pues hay que abordarlos, como se abordan los peligros de dentro de casa. Y hay que ponerlo en la responsabilidad que tienen de abordar los peligros de la calle tanto como los peligros de dentro de la casa. El papel profesional que tenemos de influir en las políticas públicas es muy importante. Es muy importante porque la opinión de los profesionales se puede manifestar no solamente familia a familia, sino también a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Y eso llega a los políticos, eso llega a los responsables que se leen los medios de comunicación, porque les va en ello la vida, ¿no? Su vida de política. Entonces, es importante que nosotros manifestemos a través de los medios de comunicación, solos o a través de nuestras organizaciones profesionales, cuáles son los peligros que tiene la infancia, pero sobre todo, cuáles son las necesidades que tiene para desarrollarse. Y decirle que el juego es una necesidad a la que hay que dar una respuesta social, y que hay que adaptar los espacios a las personas, al encuentro de personas de diferentes edades, para que el niño descubra cuál es su papel en esa sociedad y en ese mundo, y conozca la diversidad de personas que hay y respete a la diversidad de personas que hay. Y no solamente respete a la diversidad de personas, sino que además la integre con toda la normalidad de que somos todos diferentes, ¿no? Y además que respete las normas y que él aplique las normas y que se responsabilice de cumplirla o no cumplirla. Quiero decir, en todo esto el papel del pediatra o del profesional que trabaje con la infancia es importante para que presionemos a las instituciones, a las organizaciones políticas, sobre todo a las locales, para que adapte los espacios públicos. Y sobre todo, si la ciudad es muy grande, los departamentos son muy grandes, las capitales hoy día pueden tener millones de habitantes, pero entonces tendremos que organizarnos en barrios y que sea el barrio el que sea el núcleo, la célula de convivencia. Entonces, la ciudad entera, los distritos se tienen que organizar en barrios y hacer los barrios como unidades de convivencia, ¿no? Y tenemos que parcelar un poco. Entonces, yo creo que es muy importante la participación profesional en las políticas infantiles, sobre todo en los espacios locales, en el territorio cerca de las familias, ¿no? Y ahí tiene que implicarse el pediatra o la organización pediátrica, ¿no? Ese papel lo tenemos, esa responsabilidad lo tenemos. Tenemos que informar no solo a las familias, sino a la opinión pública y también los responsables de las organizaciones y de las instituciones tienen necesidad de saber lo que nosotros tenemos que decirle. Ellos quisieran hacerlo bien muchas veces, pero no saben qué es lo que tienen que hacer. Y tenemos que decírselo nosotros. ¿Ven? Yo entiendo que esa es una parte de responsabilidad. No es fácil, pero el pediatra, el profesional de la salud, tiene que salir de la consulta también. Tenemos que salir de la consulta y promover todo un mundo de relación. Y Muchas está, gracias. y está en un trabajo interdisciplinar conectado. Muchas gracias, doctor. Julieta, creo que es momento para que puedas complementar.
Sí, para ir cerrando, ¿no? María Julia decía al principio que la propuesta es un poco erradicar la violencia y nos planteábamos si vulnerar alguno de los derechos del niño no era violencia. Creo que no es menor recordar que el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño recita el derecho del niño a jugar, al tiempo libre, al descanso, a hacer lo que tenga ganas de hacer. O sea que un poco me quedó resonando dentro de las cosas que apunté eso, si el hecho de no respetarlo en la familia, en el hogar, en los espacios públicos, no hacerlos amigables como para que sean habitados por los niños, me hizo repensar eso, si no estamos violentando un poco el derecho del niño y el artículo 31 y algunos otros quizá también. Recordar, también para ir cerrando, los beneficios del juego en cuanto al neurodesarrollo en sí mismo, pero que el juego vaya de la mano del gozo y del placer, también puede ser una puerta de entrada, tanto que se habla hoy del gozo y del placer y de las actividades relacionadas con, que de hecho no lo hemos hablado, pero cuánto hay para hablar respecto del niño y de la ludopatía, ¿no? 6 de cada 10 niños, incluso un poco más, participan de apuestas en línea hoy, ¿no? Eso no es claramente juego, pero sí fomentar el hecho de la relación del juego con el gozo y con el placer. Por ende, como dijo el doctor Hill, la felicidad, ¿no? El miedo, creo que lo que dijo el profesor Tonucci, el miedo es bueno, por supuesto, pero ¿a qué? Creo que hay que direccionar a qué le tenemos miedo. Yo soy de General Cabrera, interior de la provincia de Córdoba, Argentina, una ciudad de 15.000 habitantes, y esta semana atendí a 2 intentos de suicidio en adolescentes, una de 11 y otra de 15 años, que quisieron quitarse la vida. Ciudad de 15.000 habitantes. Eso es lo que uno sabe, ¿no? Y cuántos otros intentos habrá que no se consuman y que uno no alcanza a llegar, ¿no? Por lo tanto, creo que a eso sí debemos tenerle miedo, y en esta campaña del miedo que por ahí uno quiere, nada, tengo miedo de enfermarme de sarampión por lo que tengo que vacunarme, bueno, tener miedo, como citó también la doctora Poblete, a ese adolescente que apele al suicidio como herramienta de evadir algunas cuestiones. Y para terminar, yo estoy profundamente convencida y vengo pregonando hace muchos años por el sistema, por la creación de un sistema de salud y la instauración de una política pública, de un sistema de salud que vaya en realidad desde y hacia la contemplación de el bienestar, la felicidad, el placer como parte de la salud en sí misma, más allá de la salud como ausencia de enfermedad, ¿no? Que vaya, vuelvo a repetir, desde y hacia el hecho de concebir a la salud en sí misma, no como ausencia de enfermedad, sino también como bienestar, placer, salud y juego como parte de la salud en sí misma. Esto para cerrar, Alfonso. Muchas gracias, Julieta. Cata. Sí, yo voy a ser un poco polémica y voy a dejar una, una palabra que quizá a mí, por lo menos como psiquiatra infantil, me resuena mucho y creo que también es parte de la respuesta cuando se plantea esto de eh, que está bien si se juega solo, solos, y eso significa irse al colegio también solo. Yo creo que hay contextos latinoamericanos y de países muy diversos, hay realidades complejas. Yo creo que hoy día lo más importante y relevante, y todos estamos de acuerdo, es que el juego es parte esencial de un desarrollo sano. Y un juego libre es parte esencial de un desarrollo sano, pero un juego libre no significa necesariamente, en algunas comunidades donde hay más riesgo, que el niño va a estar solo en la calle, sino que uno se puede poner de acuerdo como adultos y generar una comunidad que cuida, y puede haber algún adulto que supervise. Yo siempre recuerdo un ejemplo en Colombia, cuando había una mujer en la calle, ¿no? Y esto está descrito,
que se turnaban para barrer la calle. ¿Y por qué se turnaban para barrer la calle? Porque así había un adulto que supervisaba que los narcotraficantes no interactuaran con los niños que jugaban en la calle. Yo personalmente creo que aquí lo más relevante y el foco es el desarrollo sano del niño. Ahora, el cómo logramos que los adultos entendamos eso y nos pongamos nuevamente en la tarea es lo complejo, porque hoy día hay muchos estímulos. O sea, yo creo que la sociedad ha cambiado. Hoy día, me tomo la palabra del doctor Gil, hoy día un niño que se queda en su casa con el internet, hace 20 años yo le decía a un hijo, mira, si vas a comprar pan a la esquina, ten ojo, mira la calle, mira los dos lados del sentido, porque siempre hay alguien que puede cometer una infracción. Y no le digas nada a nadie, tú compra el pan, da las gracias y vuelve. Y uno daba recomendaciones para salir a la calle. Hoy día el internet son miles de calles y tenemos a papás que no dan ninguna recomendación. Y entonces la exposición a más riesgo, como dice la doctora Rossi, es real dentro de la casa. Y por eso no tenemos que volver a esta instancia del juego fuera. Pero ese juego afuera no necesariamente no es supervisado. Y cuando digo supervisado, Alfonso, no estoy diciendo que yo dirija ese juego, sino que observe de lejos y que haya muchos ojos que observen. Islandia, y ahí con esto termino, cuando hace su política de prevención de consumo de droga y pone el modelo islandés como gran eje hoy día a nivel mundial, habla de una red de adultos que cuida, una red de adultos que cuida, pero que no está encima del adolescente, sino que son muchos adultos que lo están observando. ¿Y qué es lo lindo cuando se hacen estudios cualitativos y el adolescente se siente observado? Esto también es equiparable en escolares y en preescolares. El adolescente dice, a diferencia del adulto, que cuando nos sentimos observados sentimos que no nos valoran, que están supervisando lo que hacemos. Pero el adolescente que se siente observado, en los estudios cualitativos, que son los barómetros latinoamericanos, por si alguno quiere mirarlo también, dice, yo me siento querido. Entonces yo creo que también, y eso agregaría, profesor Francesco, y con toda la patudez del mundo y sabiendo toda la experiencia que usted tiene, yo solo agregaría, como simple psiquiatra infantil de Chile, que la importancia de ese juego libre también a veces, dado los contextos sociales, los riesgos también que existen y que son reales, los temores, quizás también uno puede ayudar a este adulto que logre facilitar este juego libre cuando uno lo invita a hacer comunidad y que exista esta supervisión, que vuelvo a decir, que no influye en el juego, pero que acompaña. Y ese acompañar permite disminuir a ciertos temores que uno como psiquiatra infantil, y que lo plantea el doctor Gil, yo también lo veo, existen hoy día en nuestra Latinoamérica. Pero ese barrer la calle afuera y estar observando y saber que existe, en Chile le decimos al adulto, no como en España, tío, tía al adulto, no de colega, sino que de tío, de autoridad, que existe una tía que me está observando, me permite jugar libremente y saber que en caso de que algo ocurra raro, alguien quiera robarme, alguien quiera ofrecerme alguna droga, alguien quiera tocarme de alguna manera que no corresponde, yo puedo correr y va a estar esta tía que me va a ayudar. Entonces, yo solo invito a eso, que también somos adultos que podemos formar comunidad y podemos acompañar en este proceso de desarrollo libre, sano según su desarrollo, y eso, solo agrego solo ese elemento porque creo que es relevante. Son 30 años que pedimos a los comerciantes de asumir este papel de vecinos Claro. y está funcionando muy bien. Todas las ciudades que desarrollan este proyecto de movimiento de autonomía de los niños y piden a los comerciantes de asumir este papel, que se manifiesta con una pegatina que ponen en el escaparate y que los niños conocen y pueden aprovechar del baño, de una ayuda y también de una intervención si fuera necesaria. Qué bonito. Yo solo comentarles algo. Tengo una hija adolescente que va en bicicleta a su colegio y ella siempre me dice, mamá, cuando llego a la esquina de dos calles que queda cerca de nuestra casa y está Don Melo es un caballero que vende fruta, yo ya sé que estoy segura, porque Don Melo me saluda por mi nombre y me pregunta cómo me fue en el colegio. Entonces, eso, yo creo que al final, ¿cómo hacemos también en nuestra Latinoamérica, que por momentos tiene algunas precariedades todavía en ese contexto de seguridades? ¿Cómo hacemos, claro, que el adulto sea un adulto significativo? Excelente, excelente conclusión, Catalina. Lore,
tenemos un trabajo, mira, voy tirando un disparador, comunidades activas, comunidades vigilantes, creo que es el siguiente labor, porque finalmente esto que finalmente iniciamos como una interpelación al mismo rol de la salud, en el mismo chat lo han ido mencionando, pensar la salud desde otro enfoque, ya no necesariamente desde este enfoque de curar, ¿no? Sino más bien de una imagen integral, de promotora, e incluso que salga del espacio, digamos, de la consulta, ¿no? Vamos a empezar a trabajar en un próximo webinar para pensar en esto ahora, cómo los adultos empezamos a actuar desde lo local, también como decía el doctor Gil, cómo nos volvemos más activos para que realmente esto se vuelva una garantía. Lore, yo sé que también tienes algunas experiencias que nos quisieras narrar. Sí, gracias. Bueno, primero agradecer a nuestros invitados porque ha sido fantástico escucharlos, escuchar a Francesco en el contexto de la campaña y con todas las ideas fuerza de la campaña y después escuchar todas sus reflexiones tan interesantes, además en esta línea de alguna manera que se les había planteado como interrogantes, ¿no? Creo que necesitamos escuchar de ustedes un poco el tema de qué pasa con un niño que no juega en la calle, ¿no? O sea, qué sucede con el niño que está apantallado en su casa y que se pierde la experiencia del juego libre y autónomo, ¿no? Necesitábamos también escuchar de la pediatría, de las personas autorizadas en pediatría, cómo la pediatría, cómo la psiquiatría infantil pueden ayudarnos en este mensaje o hacer extensivo a la comunidad este mensaje de la importancia del juego libre y del alejar a los niños de las pantallas, ¿no? Y también creo que en la última pregunta que quedó y se vio el tema de la comunidad, también había quedado un poco este interés de plantear el desafío a la formación. Es decir, los profesionales de la salud, los pediatras, los psicólogos infantiles, los psiquiatras, las personas que se ocupan de esto, cuánto en su formación inicial, en su formación de pregrado, incorporan estos elementos en sus facultades para que los profesionales de la salud salgan con esta mirada, un conocimiento, por ejemplo, profundo de la Convención de los Derechos de los Niños, de la injerencia del tema urbanístico, como lo reproponía a cada momento Juan, en el desarrollo pleno de los niños, ¿no? El ir más allá del médico que nos receta porque tenemos que curar una enfermedad, sino que tiene una mirada integral del sujeto, del niño, y puede recomendar a las familias, ¿no? Por eso también un poco el plantearnos este interrogante, ¿no? Cómo se están formando desde el área de salud. Quería agradecer junto con esto, con este precioso debate e intercambio, la presencia de muchas personas de la red y que además no solamente han participado en nuestros referentes técnicos y políticos desde las ciudades, o los coordinadores y comisiones coordinadoras de las redes en el mundo, sino que también han invitado a sus pediatras, a sus profesionales de salud en diferentes territorios, ¿no? Cosa que es muy rico porque amplía un poco este lema de Ciudad de los Niños, que esto es un trabajo intersectorial, que necesitamos las voluntades de todos. Y creo que un poco fue por ahí donde terminamos el lanzamiento de la campaña, cuando tuve una posibilidad de intervenir como ahora, y decía que esto implicaba un tema de sumar voluntades, ¿no? Que nos encontremos con todos los colectivos para hacer presente esta necesidad urgente de trabajar conjuntamente por esta emergencia, por la necesidad que las niñas y niños vuelvan a salir a jugar. También con esta preocupación de la doctora Poblete, que de alguna forma Ciudad de los Niños recoge, ¿no? Creando vecindarios que cuidan, creando redes de ciudadanía activa que están presentes y que se hacen cargo de esa niñez que juega. Em, Creo que era importante también compartir con ustedes que este tema de trabajo de acercamiento al mundo de la pediatría es algo que en el marco de estos 33 años de Ciudad de los Niños ya se viene realizando y que serían muchas las cosas para contar, cosas muy interesantes y proyectos que se han llevado a cabo, por ejemplo, en Huesca, que sé que están aquí las referentes, Lidia, Pilar, Azucena, desde Huesca están conectadas nuestras referentes de Ciudad de los Niños allá, que han podido trabajar con el doctor Carlos Pardos, todo un tema de diseño participativo con niños para hacer divertida la espera de los niños en el consultorio pediátrico. Está el doctor de Valencia, el doctor Leasandra
que también ha apoyado a Irma Beta en el trabajo de Picaña, ¿no? Que también tiene un trabajo con pediatría para ayudar a las familias a comprender mejor todo el tema de la autonomía y que las niñas y los niños vayan andando a su escuela solos, ¿no? Y decimos solos, pero en realidad muchas de nuestras ciudades trabajan el tema como ir andando a la escuela juntos, con los amigos, ¿no? Em, Luego tenemos experiencias muy interesantes que se realizaron en Italia y que también se han realizado en la ciudad de Jundiaí, sin dejar de mencionar a la experiencia que trabajamos con el Hospital Pediátrico del Elizalde en Buenos Aires, a través de la cual se escucha a la niñez para favorecer la transformación del hospital. Es una experiencia preciosa en la que también en el boletín anterior, Paula Querido, en el boletín del Instituto del Niño, hizo una nota, una comunicación sobre esto y que los invito a leer, ¿no? En relación a nuestras experiencias, le pedí a Mariana Italiano, que colabora con nosotros activamente en la asociación, que me ayudara compartiendo un par de imágenes y que creo que puede ser como un indicio de algo que hemos hecho. Si podemos, primero la anterior, Mariana, es así. Esta fue una experiencia que se realizó en Italia, ¿no? A través de la cual la Asociación de Pediatría de Italia invitó a las familias, de alguna manera, a través de los pediatras, a poner el énfasis o la mirada en este tema de la autonomía como elemento fundamental también de la salud, ¿no? Y se pedía a los pediatras, esto fue doblado y por eso se nota ahí que era un póster doblado, se mandaba en las revistas y se pedía a los pediatras de exponerlo, ¿no? De exponerlo en su consultorio pediátrico para que las familias al visitar, bueno, se comentara de este tema, ¿no? Y esta fue una iniciativa muy interesante, extensiva en toda Italia. Por otro lado, nuestra ciudad, Jundiaí, que lamento mucho que en este momento no está ahora con nosotros, se disculparon con nosotros que no podían participar, pero quería traer una receta. Mariana, si me pasas la siguiente imagen. Esta receta es de los consultorios pediátricos de la ciudad de Jundiaí. Y si pueden ver, en la parte de abajo tiene un recetario para el juego, ¿no? Rápidamente traduzco nada más los contenidos de esto y dice en el recetario, jugar al aire libre, salir a jugar, ir a caminar, explorar la naturaleza, evitar el uso de pantallas, practicar algún deporte, comer frutas, verduras y legumbres, cantar en familia, conversar e interactuar, leer en familia, ¿no? O sea, pediatría asume el compromiso y recomienda a las familias también en la receta, junto tal vez con la medicina, este tipo de actividades, ¿no? Yo creo que en nuestras redes se está haciendo, Francesco mencionaba, y estamos en este momento activamente comprometidos desde cada una de las redes a divulgar los contenidos de la campaña, al hacer extensivo todo el tema de los videos, las viñetas y todo lo que se encuentra en redes, pero también junto con esto hacer un levantamiento de información sobre el tema de los índices de peligrosidad, de criminalidad, de violencia urbana en las ciudades, con el fin un poco de desinflar los miedos que ya existen en las familias, ¿no? Casualmente, ayer tuvimos una reunión también con uno de nuestros referentes en Brasil y nos explicaba cómo en el ejercicio que están realizando con la red brasileña veían que los indicadores estaban a la baja. Es decir, se ha reducido el índice de peligrosidad de las ciudades. Mientras tanto, nosotros a nivel de comunicación y a nivel de conversaciones y temores de la familia se sigue manteniendo como algo muy alto, ¿no? Como lo que bloquea más la posibilidad que las familias liberen a los niños a jugar libremente. Por otro lado, estamos trabajando, recogiendo todo lo que es imágenes, documentación, testimonios vinculados a lo que se está logrando en las redes a partir de experiencias como salir a jugar, rúas para brincar, que permiten que la niñez empiece a salir a jugar solos, a encontrarse con los amigos, y también testimonios de personas del mundo, más bien del mundo adulto, como en el inicio de la campaña, Francesco nos habló
de Fiammetta, de esta persona en Francia que había transformado su experiencia de vida, liberando a sus hijos para jugar en las tardes, estamos recogiendo este tipo de testimonios en todos los territorios de las redes con la expectativa de divulgarlos y hacer ver que el juego libre es posible en diferentes realidades, en diferentes contextos y que trae una ventaja directa a la niñez, pero también a las familias. Bueno, por otro lado, pensaba, y con esto cierro, que será muy importante que el grupo de pediatría, ¿no? Desde la asociación estamos intentando convocar líneas de trabajo, grupos de estudio, grupos de discusión, ¿no? Que alimentan un poco todos los temas del trabajo de Ciudad de los Niños o de diferentes líneas que emprende la asociación. Lo estamos haciendo con educación, intentando recuperar el debate entre escuelas que ya se han atrevido a implementar las ideas de Francesco y trabajar en el marco de la Convención de los Derechos del Niño. Creo que sería muy interesante pensar en que el grupo de personas que estamos acá mantengamos un diálogo abierto y que sigamos trabajando en esta búsqueda de estrategias concretas para llevar adelante este mensaje desde la pediatría hacia la sociedad. Con esta invitación cierro. Muchas gracias. No, gracias a ti, Lore. De hecho, todo un camino, ¿no? Un camino al andar. Iremos, de hecho, en el chat y antes de cerrar y darle la palabra a María Julia para que pueda hacer la última comentario de cierre, comentarles que en el chat viene circulando también un enlace para todas las instituciones y personas que quieran sumarse a esta campaña de Yo Salgo Jugar para empezar específicamente a generar eso, ¿no? Una masa crítica de profesionales, de portavoces, de experiencias, de iniciativas que nos puedan ayudar a nutrir, obviamente, este proceso. Para nosotros, parte de la campaña, además de convocar, obviamente, a especialistas para generar esta mirada más integral ¿no? del juego y sus garantías, también queremos recoger investigaciones, experiencias, formación. De hecho, también comprometo, mejor dicho, a nuestros compañeros de ahora, a la doctora Julieta Rossi, a Juan Gil y a Catalina Paulete, además de agradecerles profundamente su participación y mencionarles que no va a ser la primera vez, invitarles también a que nos puedan facilitar información, ¿no? De muchas referencias que dieron para seguir socializándolas y generar efectivamente todo este rebote y esta fuerza que también Lorena mencionaba, que es parte de nuestros objetivos como campaña y como instituciones. De mi parte, solamente agradecerles, me quedan muchos debes después de este webinar, y agradecerles y les doy la palabra a nuestra directora para el cierre. Sí, muy breve realmente este cierre, pero no por ello deja de ser significativo para mí. Me quedo con una frase que dijo el doctor Juan Quil: los pediatras deben dar la cara por estos temas. El Instituto Interamericano fue fundado por un pediatra. Allá en el fondo está el doctor Morchio, y a 97 años de esa fundación y el camino que venimos transitando, realmente desde aquí decirle que celebro mucho la calidad, la calidez y el compromiso que como profesionales pediatra y la psiquiatra infantil también que nos acompaña han expresado. Quiero contarles que entre los participantes hay niños y niñas de nuestras redes que los descubrimos por los nombres, ¿verdad? Y que realmente desde el instituto nos comprometemos a poder seguir dando la cara juntos, y creo que eso hace una gran diferencia de los pediatras comprometidos realmente con la integralidad de los derechos. Ha sido muy rico todo lo que compartimos hoy, tanto aquí como en el chat. Les agradezco a todos los que permanecieron conectados, y dejar esta idea que para mí me parece central del juego y que nos puede llevar realmente a superar los traumas, esos traumas que se quedan alojados desde la infancia y que a lo mejor limita inclusive nuestro desarrollo después de adultos. Y son dos elementos que creo yo que ustedes lo han puesto durante esta hora y media de compartir,
que tiene que ver con el apego que necesitamos como seres humanos, el sentirnos parte de, y el segundo punto que es no menor y tiene que ver con la expresión de nuestra genuinidad, de esa individualidad y de ese aporte que solamente cada uno de nosotros puede realizar también a su comunidad, a su país y al mundo. Entonces, dejar esas ideas, y yo creo que ya quedó esbozado nuestra próxima idea fuerza, si todo va bien, el tema de la comunidad y cómo ir comprometiendo en esa generación de más ciudades de los niños y que tiene que ver con esa construcción de comunidades, barrios y el entorno saludable más próximo a los niños que posibiliten este tipo de juego que buscamos. Muchas gracias y disculpen por la extensión del tiempo que hoy nos llevó el webinar.